Arratsaldeón, buenas tardes a todas y a todos. Hoy un día más, este 12 de agosto. Ya lo siento que ayer no pudimos hacer. Solemos tener de vez en cuando problemas. Bueno, ya sabéis que tenemos bastantes problemas con los cambios de IP, con todas las historias estas, y a veces se me convierte en totalmente remolón el directo y es prácticamente imposible. Hoy, como todos los días, vamos a hacer el directo Lehenengo Gazteleraz, primero en castellano y luego pasaremos a hacer el directo en euskera. Tengo un montón de cosas, un montón. En una semana se acumulan un mogollón de cosas. Es un agosto que estamos súper activos y súper activas, por supuesto. Y pues bueno, y aquí os dejo escuchando, bueno, con estas imágenes, ahora mismo estoy yo, pero con este sonido de fondo de charrancitos que son los que estuvimos hablando el otro día en el programa de Radio Euskadi con Mari Carmen desde San Fernando, desde Cádiz, que hicimos el programa en directo entre Merche, Mari Carmen y yo, en el programa Entre Calles de Radio Euskadi. La semana que viene, sorpresita, otra persona del chat que está totalmente ya dispuesta a hacer la entrevista a tres en el programa de los martes a las 11:30 más o menos, hasta las 12 menos cuarto. Es muy cortito, pero da para muchas cosas. La semana que viene os digo que nos vamos a acercar hacia Aragón. Hacia Aragón, más lo digo. Bueno, sí, pues voy a decir un poquito más. Nos vamos a acercar y vamos a conocer la voz de Sonia, que nos va a llevar a algunos lugares de Zaragoza y cercanías, donde ella suele disfrutar tanto de las aves como de varias, de todo lo que es naturaleza, ¿no? Y de cultura incluso, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar primero saludando. Saludos a Madrid, a Cataluña, Bilbo, Santurtzi, Ermua, Cáceres, Fuenlabrada, y luego lo que estáis comentando. Bueno, yo voy a dejar aquí al fondo estos sonidos que luego los vamos a ir cambiando para animar un poco, para que no se oiga solo la voz, no queda. Más cosas, actualidad de Urdaibai, actualidad del anillamiento que estamos haciendo, la campaña, actualidad también de la isla de Ízaro, de esas Robinson Crusoes que tenemos ahora mismo en la isla, trabajando un montón y anillando todo lo que pase por el Golfo de Vizcaya y pare en Ízaro. Y bueno, hoy también tenemos un montón de cosillas para ir viendo. Y bueno, os digo, saludos a la gente que estáis en el chat de YouTube, que los tengo los dos en marcha, uno en cada lado de la pantalla. Y saludos también a la gente que estáis en el Telegram, en el grupo de Urdaibai Webcams. La pena es que en el chat de YouTube no puedo subir fotos y cosas, pero sí en el de Telegram, o sea que podéis cambiar. Sé que estáis hay gente que estáis tanto en uno como en el otro, o sea que saludos también hasta Elche, saludos a Huesca, a Yariz, por supuesto. Bueno, ¿a dónde no? Y a los que se me habrán olvidado. Y bueno, hoy vamos a empezar rápidamente con la actualidad de las cámaras de Urdaibai. Uy, era la alarma, que la tenía puesta por si acaso, pero ahora enseguida la apago. Con la actualidad de Urdaibai y con esta cámara que nos vamos a acercar ahora mismo a Urueta para ver el paisaje que nos deja hoy, el día de hoy, que es verdad que yo creo que media península está con la ola de calor, están avisando de riesgo extremo de calor, 40 grados para arriba. Aquí mismo, si os fijáis ahora mismo, o sea, no voy a decir que es una gozada, pero estamos a 23, 24 graditos, es un lujo, o sea, no hace nada de calor. Y bueno, y es el paisaje que de las nubes que han entrado desde la costa está prácticamente nublado, aunque bueno, veis esas nubes, esos cielos que siempre me habéis oído que me gustan, ¿no? Con esas nubes medias y nubes bajas que podemos ver ahí entre los montes, entre la charrea. Me voy a quitar yo para ver el paisaje. Y en esta laguna que ahora mismo pues está bastante llenito de vida. Es la hora de las garcillas, como podéis ver, pero no solo de las garcillas. Ay, un segundo, que quiero poner aquí una cosa. Así, perfecto.
también espátulas que se nos han acercado. Que me he ido a París, casi. A veces la cámara me hace cosas raras. Y bueno, vamos a poner, ya que estamos hablando de espátulas, vamos a poner cómo suenan las espátulas. ¿No? A ver, aquí. Esta es la espátula. Una colonia de espátulas. Sí, así nos ambientamos. Y nos vamos a acercar hasta estas espátulas que podéis ver aquí, que están descansando. Estas son espátulas que han llegado hoy a la mañana. Hoy a la mañana hemos leído, ayer, perdón, creo que fue ayer. Hay una de ellas que está anillada, ahí veis que le brilla la anilla metálica. Y bueno, es una gozada porque hay una de ellas, que os voy a enseñar ahora, que es un puntazo. Tiene una anilla metálica, tiene una anilla de plástico, de PVC, en la que pone 6T, creo, a ver, no, ¿cómo es? 6P7. La hemos tramitado y bueno, nos ha parecido un lujazo de observación y un lujazo de historial. Una de estas espátulas, curiosamente, a Arratsaldeon también hasta Barcelona, Upapol, y curiosamente una de esas espátulas nos han mandado el historial y tiene 20 años, estas que estamos escuchando al fondo, tiene 20 años y solo ha sido observada el día de su anillamiento y estos días en Urdaibai. Y os voy a enseñar de dónde es, porque es un puntazo. Normalmente, siempre que hablamos de las espátulas, estamos hablando de espátulas que provienen desde Holanda, desde los Países Bajos, Alemania, Dinamarca. Pues esta fue anillada en un lugar que nos toca bastante de cerca. Y os voy a enseñar, a ver si puedo ponerlo aquí. Fue anillado, fijaros, esta es la península, aquí, en Chiclana de la Frontera, el pueblo de donde viene Vicente, en Cádiz. Una gozada, o sea, un puntazo de observación, porque fijaros cuándo fue anillada. El 2 de mayo del 2001. O sea, es una espátula que tiene ahora mismo 20 años. Ahí se dice pronto, fue observada, aquí lo veis, el 7 de agosto, que nada, fue esta semana pasada, por primera vez fue observada y se la ha visto un par de días aquí, creo que hasta ayer. Entonces, una espátula anillada el 2 de mayo del 2001, donde y en Chiclana, se acaba de ver en Gautegi Zarteaga a 7.402 días desde el día de su anillamiento a 824 kilómetros. O sea, un puntazo. O sea, una espátula de 20 años, ¡buah! Mirad todo lo que habrá recorrido. Y lo más fuerte es que solo se le ha observado una vez, y ha sido aquí, este año. O sea, vete a saber dónde ha podido estar esta espátula, Se le anilló como pollo y lo anilló la Estación Biológica de Doñana, la EBD. Y la hemos visto hacia el norte, aquí en Urdaibai. Una observación chulísima de esas espátulas que, mira, me voy a quitar de la presentación para que podamos verlas, que se están ahora desperezando y que nos dejan unas imágenes chulísimas de esa migración que acaba de empezar de las espátulas, Aupa Robe también, Aupa Cáceres, o sea que un puntazo de observación. Seguimos. Vamos a escudriñar un poquito más esta isleta que hoy está chulísima, con todas estas aves, ¿no? Que ahora mismo va a empezar a subir la marea y que ya se nos están acercando ya no solo a las gaviotas riguras. Tenemos aquí las gambas verdes, el bilurico claro, con las gavinas comunes, con las gaviotas choronas, en galego, hay algunas que parece que están
aplastadas en el suelo, pero me imagino que estarán dormidas. También hemos empezado a ver, bueno, aparte de los ánades reales, hemos empezado a ver los primeros ánades, ya diré, frisos. Nos preguntan a qué hora es la marea alta. Pues os voy a comentar que ahora ha empezado a subir y va a ser la marea alta, la pleamar, a las 8 y pico, 8 y cuarto, 8 más o menos, 8 y 10 de la tarde, ya que hoy hemos estado anillando y bueno, nosotros cuando anillamos, aquí tenemos un hándicap que es la marea y que es la que, bueno, pues nos condiciona muchas veces el poder anillar. Y hemos estado bastante justitos hoy, ya que había mareas vivas y pues nos ha podido anillar como hemos querido. Pero bueno, pues sí, mira, Kodama nos dice a ver que sería un puntazo saber dónde ha estado esos 20 años. Y sí, la verdad. Y nos preguntan a ver cuánto puede vivir una espátula. Bueno, pues hay espátulas que incluso se tiene constancia de espátulas de 30 años. Sí. Aunque bueno. Sí, sí. Aquí vemos las garcillas boyeras que acaban de llegar hace un rato, hace un par de horitas. Y estos biluricos claros que están llegando ahora también. Los primeros, ya estamos viendo también cercetas. Un poco de todo. Y veis que hoy los islotes están bastante concurridos. Espátulas, garcetas comunes, garcillas, huelleras. Aquí, mira, esta es la sección garceta común. Fijaros, ¿eh? Aquí estamos viendo a estas garcetas comunes que vienen de la isla de Ízaro. Con alguna espátula, pero estas son las que están aquí, garcetas comunes. Con los biluricos claros. Y bueno, y toda una serie de... Aquí, mirad, qué concurridos están los postes esos que son súper agradecidos. Los ponemos para las aves y es que se... Uy. Vale, a ver si lo acerco un poquito más. Y aquí vemos estas gaviotas reidoras que están, que no me canso de decir, cambiando el plumaje a plumaje de invierno con esta garcilla. Ah, no, es una garceta, perdón. Que no me he dado cuenta que tiene también, si nos fijamos las patas, las tiene amarillentas, los dedos, cosa que no tienen las garcillas boyeras. Veis que todos los palos están ocupados. Esto es como el juego de la silla. Si alguien salta de un palo, enseguida vendrá otra y le quitará el sitio. Ah, mira, pues hay uno pequeñito que no. Hay uno pequeñito que por algo no les gusta. Porque está demasiado cerca. Y bueno, ya que estamos con... Ya que estamos con las gaviotas reidoras, pues vamos a ponerles su sonido, ¿no? Para ambientarlo un poco. Y ahora nos vamos a acercar hasta el islote para luego pasar a ver cómo está subiendo la marea, porque es increíble cómo sube. Lo vamos a ver ahora en vivo y en directo. Ya que tenemos que pasar un día a desbrozar por aquí. Tenemos que pasar, pero andamos con el tiempo, que no damos abasto. Uy, ¿esto qué es? No, creía que era un pájaro, pero no es un pájaro. Y vamos a pasar a la otra cámara del águila pescadora, porque está en este momento subiendo la marea y está subiendo unas marchas, pero vamos, forzadas, ¿eh? Fijaros, me voy a acercar para ver qué rápido. Lo vamos a ver casi en directo, ¿eh? ¿Veis que entra el agua? Es un poco a poco que se va extendiendo por toda la marisma. Fijaros. Aquí viene la marea. Cubriendo estos lodos. Y vamos a acercarnos. Y vamos a mirar un poquito para que veáis cómo poco a poco
se va a ir cubriendo. Estoy dando bastante zoom, pero como poco a poco... ¡Ay, no, no! Si no estáis viendo, si no estáis viendo. Perdón. Mira, estamos viendo ahora en la cámara del águila pescadora, que me he acercado. Mira, me voy a alejar para que veáis el paisaje de cómo está subiendo la marea y me he acercado pues a uno de los canalillos, perdón, a uno de los canalillos que hay aquí, para que veáis la marcha que tiene la marea. Estamos en mareas vivas. Ay, perdonad. Joder, me está poniendo la cámara del hígado. Ay, tiene vida propia. Y se me va. Cago en la mar. Hoy creo que nos va a dar la tarde. Bueno, vamos a acercarnos un poco. Mira, aquí viene el agua, Fijaros, así, poco a poco. Para los que no tengáis mareas, pues sí que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que poco a poco va subiendo el nivel del mar y daros cuenta que va a estar subiendo desde ahora hasta las 8:03 que nos ha dicho Paul. Creo que ha sido Paul, ¿sí? Ah, no, José. Nos ha dicho a las 8:03. Y fijaros como poco a poco, dentro de un ratito, vamos a ver que se cubre toda esta marisma, toda esta zona del águila pescadora de agua. Y en este momento vamos a intentar, mira, a media marea es súper bonito. Se ve ahí el sol que está entrando hacia Sollube. Y a ver si están en alguno de los postes estas dos amigas nuestras, que hoy no les he visto. Hoy no las he visto, pero vamos a intentar acercarnos para ver. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y creo que hoy nos van a dar calabazas. Nada. Hoy nos están dando calabazas. Hoy vemos súper bien las ruinas de estas compuertas. De estas compuertas que existían hace muchos años. Que ahora están derribadas. Ahora quedan como unas ruinas. Ahí veis. De esas compuertas que antes, o sea, drenaban todo el área de la vela pescadora prácticamente. Era un lugar donde se sembraba maíz. ¿Quién diría ahora que estos hace 70 años eran maizales? Maizales en los que ahora sube la marea. Vamos a mirar un poquito más la marea y luego vamos a pasar, que tenemos un montón de cosas que contar, ya que no vemos a las pescadoras. Fijaros qué velocidad ha cogido ya la marea. Aquí viene, la ola de la marea. Ahora mismo en directo, para que veáis con qué fuerza, y eso que ya han empezado a bajar la fuerza de la marea, con qué fuerza viene a cubrir todo el limo. Aquí en este sitio que estamos viendo ahora, todavía tiene que subir prácticamente medio metro de agua, o más. Mirad con la fuerza que entra. Sí. Mirad, qué velocidad coge. Y con esta marea entran quisquillas, entran alevines de peces, entra un montón de comida. Y esto es lo que trae el alimento a este fango que está todo lleno de moluscos, de oligoquetos, bueno, de gusanas, que es el alimento de todos los limícolas que se suelen acercar por aquí, ¿no? Y de todas las gaviotas reidoras, de toda la fauna, sobre todo avícola, de esta zona. Mirad, en un momentito, cómo ha cambiado el paisaje.
Bueno, voy a dejar aquí el paisaje, que se vea Mundaka, que se vea el nido, por si se acercan. Y venga, vamos a irnos, lo que es a la isla de Ízaro. Ah, bueno, no, primero vamos a irnos a la actualidad. Hemos visto la espátula y os voy a enseñar otra actualidad de hoy, que acabamos de fotografiar y os va a extrañar, diréis, ¿quién le han puesto a este? Y aquí viene, ¡chachán! Os presento al galápago europeo que tenemos aquí en la laguna, que apareció aquí en un día de descarte, solemos llamar descarte de galápagos introducidos hace 2 años, de galápagos de Florida, apareció entre nosotros aquí en la laguna y bueno, y veis que tiene algo colocado. Es un galápago europeo, es el único que conocemos en la zona, ojalá haya más, es una hembra y bueno, pues para hacer el seguimiento le han colocado un transmisor satélite que tiene su placa solar para cargar la batería que ahora mismo está emitiendo, dando el punto exacto, porque aunque sean tortugas, aunque sean lentas, lo que sea, se mueven y se mueven muchísimo. O sea que controlada está con este GPS que lleva esta mochila, que le hace un poco feo, también la verdad. Pero bueno, pero la información que está dando es brutal, es brutal. Este es el galápago europeo que tenemos ahora aquí entre nosotros. Que acabamos de sacar esta foto, nada, hace media horita, desde uno de los hides que está aquí. Uy, que estáis escribiendo un montón y que yo no me estoy dando cuenta. Una tortuga robot, parece, Alberto. Sí, sí. Sí, sí. Nos preguntan aquí, Juan, a ver si fotografía alguna de anillada, ¿dónde puede comunicarlo? Mira, os voy a poner también, que os podéis indagar, cada vez que veáis una anilla de color, os voy a poner aquí un link, que es colorlink.eus. Si no me equivoco, este es el link de una página de Aranzadi donde podéis, no sé cómo se dice, podéis descargaros la aplicación, o no sé, ser miembros de la aplicación, que no pide nada, no sé cómo se dice. Sí, pues, descargar la aplicación y allí mismo podéis meteros para saber la procedencia de esas anillas, si es que están metidas dentro del programa, pero si no, sí. Colorlink.eus. Pero este es un galápago, eso es. Más cosas de actualidad. Hoy hemos estado anillando y ha sido una jornada súper chula donde hemos podido ver, a ver si lo encuentro, sí, esta maravilla de aquí. Que a ver si alguien de vosotros sabe de qué se trata. Me imagino que sí. No es el reto, pero aquí tenemos un ejemplar chulísimo que se deja ver poco. Mira, voy a poner su reclamo, que es muy curioso. Es muy curioso. A ver. Ahí va. Ahí tenéis. Este es el reclamo de esta red. Y me imagino que ya con el reclamo lo habéis reconocido todas y todos, ¿no? Es una de marrón, que no se deja ver mucho. Se parece a muchas, pero esta es muy especial. Esta es una buscarla unicolor. Preciosa, que vive en carrizales densos. Aquí no nos cría, aquí por lo menos. Pero una buscarla unicolor. No es una buscarla pintoja. Si os fijáis, os voy a enseñar otra foto de lo que es de las infracobertoras. Bueno, mira, vamos a mirarla por arriba. Esta es la buscarla, le voy a dar la vuelta. Veis que no tiene ninguna pinta, o sea, es como si sería un ruiseñor bastardo parecido, solo que la cola tiene totalmente distinta. Es una ave de carrizal, pero no es pintoja, no es pintoja, es una
buscarla unicolor. Mira, cualquier día os va a caer en el reto. Y por debajo, o sea, lo que son las infracorrectoras, fijaros que las tiene bastante lisas. Es muy típico de las buscarlas, estas infraestructuras, o esas infracobertoras, y esta cola que es una verdadera gozada. Y vamos, el reclamo que es increíble. Este que estáis oyendo, que muchas veces parece un insecto, parece una chicharra. Esta es la buscarla unicolor. Y ahora vamos a poner el reclamo de la buscarla pintoja, que es similar. Ahí está. Pero la buscarla pintoja es distinta. Aquí tenéis una buscarla pintoja chulísima. Fijaros que esta ya no es lisa, o sea, no es de color liso. Es así como un poco más verde. Y fijaros cómo son las infracorrectoras, que tienen su marca negra. Si comparamos, perdón, si comparamos con la unicolor, no tienen nada que ver. Unicolor, pintoja. Venga, le voy a dar la vuelta para que esté en el mismo sentido. Unicolor, pintoja. Parece Barrio Sésamo. Y luego por encima, perdón, lo que es el dorso, ¿veis? Bueno, está un poco desenfocado, pero veis que lo tiene como con pintas, ¿no? Aquí veis la buscarla unicolor y la pintoja, que no tiene nada que ver. De pintoja algún día también hablaremos más cosillas. Y esto en cuanto a buscarla se refiere, porque hoy también hemos cogido el primer pechiazul de la temporada, un macho joven, pero que no os lo voy a enseñar porque no he sacado la foto, pero que para la semana que viene fijo que os hablo de los pechiazules, que también se están acercando ahora bastante por la zona. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a otra ave que también hemos estado anillando el día de hoy, que es esta preciosidad. Los primeros zarceros, bueno, los zarceros los hemos tenido criando, pero ahora ya están pasando seguramente algunos que están migrando. Zarceros que muchas veces los podemos confundir con mosquiteros, con carriceros. Me acuerdo que una vez os puse un reto que os voy a enseñar ahora, para poder diferenciar el zarcero del carricero y del mosquitero, que suelen pasar todos a la vez. Y os voy a enseñar. Este es el zarcero y este, por ejemplo, es el mosquitero. Este es un mosquitero musical y el zarcero. Mosquitero, zarcero. Y entre medio encontraremos al carricero. Zarcero, carricero, mucho más marrón, y mosquitero. Mira, están los tres. Aquí los tenéis, para la comparativa. Zarcero a la de izquierda, carricero en el centro y mosquitero a la derecha. Anillamientos chulísimos que hemos podido hacer. Y por el dorso, este reto lo puse, zarcero, izquierda, carricero, centro, que es más marrón rojizo, y el zarcero es verdoso, y luego está el mosquitero. Musical, ¿eh? En este caso. Se parecen bastante. Y bueno, y ahora, a ver, quiero ver una cosa. Uy, que he dejado esto. La laguna de Orueta la he dejado paradísima y quiero colocarlo otra vez en la lista. A ver si puedo. ¡Hombre, David! ¡Chulísima! La recuperación de ese pechiazul. Sí. A ver. Voy a dejar esto aquí para que se vea. Y vamos a ir ahora con la actualidad de esa isla de Ízaro. Que nos ha dejado también unas imágenes chulísimas de la gente que ha estado en el tour anterior, que
ahora mismo han hecho cambio de turno, les ha costado porque iban a salir el domingo de la isla, pero ya os comenté que aquí no se puede salir cuando uno quiere, ya que todo depende del estado de la mar. Además, este fin de semana el mar ha estado revuelto, el fin de semana anterior. Os tengo que decir también que he estado, bueno, con una compañera de la cuadrilla que me pasa bien grande. He estado con alguien que nos está siguiendo ahora, con María Josep, que la veo por aquí, que nos está siguiendo en este directo. Y bueno, ha sido un lujo el poder estar con compañía de María Josep, de Chus, de su amiga, y desde aquí un abrazo gigante a tanto María Josep, Chus, incluso a Pep, que también Pep Cumpido, que ha estado con nosotros aquí, bueno, que he estado hablando con él hoy. O sea que desde aquí también un abrazo a toda esa gente. Y he estado también esperando algunas visitas de familiares vuestros, pero que no sé, no ha podido coincidir, no ha podido coincidir el día de ayer. Vamos a pasar a la isla de Ízaro, que ha sido una gozada durante estos días. Primero os voy a enseñar unas imágenes de las fotos que sacan desde Ízaro, que son una verdadera gozada. Mira, aquí veis con este cielo tan chulo, estos acantilados y esa mar que ahí se ve que ya se estaba moviendo un poco, pues no han podido salir el domingo y han tenido que esperar hasta ayer, no, hasta el martes, para poder salir al esto, ¿cómo se llama? Para poder llegar a costa. Entonces han entrado los nuevos Robinson Crusoe con 2 días de retraso y los dos, el grupo de los anteriores, pues ha tenido que permanecer 2 días más en la isla. Y ha sido ahora cuando se ha empezado a mover un poquito. Fijaros las imágenes tan chulas sacadas desde la isla por estos amigos nuestros que están ahora mismo. Aquí se ven los 2 tamarises que están en el islote este y donde está la colonia de las garcillas y las garcetas. Mogollón de nidos en estos 2 árboles. Mogollón, pero cuando digo mogollón, sé que son más de 50, no sé si no eran 70, si no me equivoco. En esta isla que se deja sus momentos como estos. Mira, fijaros, menudo atardecer desde la isla con estas imágenes de Ogoño, del cabo de Ogoño al fondo, y con este atardecer chulísimo en esta isla que merece la pena, ¿eh? Un lujazo. Y bueno, ¿y qué es lo que han hecho los compañeros nuestros que han estado allí? Pues bueno, en principio han estado trabajando a tope, y trabajando a tope anillando sobre todo garcetas. Aquí podéis ver a Luis, a Ion, a Joar, a Héctor, con estas pollos de garcetas que los están anillando ahora de esos nidos, que es una gozada, el poder anillar así, eso sí. Luego terminan como terminan, ¿eh? No creéis que es un trabajo que es muy limpio, o sea, es anillamiento de garcetas, pero te vomitan, etcétera, etcétera. O sea, tampoco voy a dar detalles, pero luego pues bueno, pero la felicidad de la gente es increíble. Aquí está uno de los primeros, el primer zarcero que han cogido, uno de los primeros migrantes que ha aparecido en la isla, porque ahora solo han estado hasta la semana pasada cogiendo residentes, pero ahora ya, mira, ha habido cambio de grupo, os presento a los nuevos, aquí con la Cruz Roja, cuando iban a embarcar con la Cruz Roja para ir hacia la isla, y aquí podemos ver a Paco Lopo, a Unai, a Paco Castro, de Extremadura los dos, Unai de Andoain, y a Alba, que no sé seguro de dónde es, pero que se iban a incorporar estas 4 Robinson Crusoe a esta isla, de nuevo, para seguir trabajando, y para seguir trabajando a gusto, porque ya han empezado con los primeros migrantes. ¡Buah! Fijaros qué preciosidad de Collalba. Collalbas que se acercan a la isla. Bueno, vamos a poner, venga, con la Collalba, a ver si encuentro, Collalba gris, que tenemos en la isla, esta es, y que se acercan un montón a la isla, que son súper difíciles para poder capturarlas, pero que de vez en cuando caen, ¿no? Pues esta Collalba de estos días, aquí podéis ver el primer
zarcero, no, perdona, la primera curruca zarcera del año en la isla. Empieza la migración, una curruca zarcera que tiene pintas de joven, por este ojo gris que se le ve, gris verdoso. Ay, esto ya os lo había enseñado. Y aquí veis a este papamoscas gris, que también migrando, después de haber cruzado todo el Golfo de Vizcaya, ha aterrizado en la isla de Ízaro. Y mira que bien se les ven las plumas nuevas de las plumas retenidas más viejitas. Un ejemplar chulísimo. Y pues entre tantas maravillas también hay cosas que dejan mucho que desear. Y fotos que nos han mandado de egagrópilas de gaviota, en las que podéis ver algo muy triste. Fijaros qué es lo que regurgitan las gaviotas en la isla de Ízaro. Es algo increíble. O sea, estas son egagrópilas de gaviota llenas de plásticos, llenas de microplásticos que van comiendo y se les van acumulando en el estómago. Y bueno, mientras las puedan soltar, mientras las puedan echar, pues bueno, perfecto. Es algo increíble, fijaros. Qué bonita es esta egagrópila llena de plásticos. Plásticos procedentes de toda la zona de la costa. O sea, no nos tenemos que ir al Pacífico, a la isla de plásticos que hay. No. Solo con acercarnos a nuestra costa podemos ver estas imágenes que la verdad que yo me quedé alucinado el día que... La primera vez que fui a Ízaro. Bueno, no vi tantos, pero ya varias veces que he estado. O sea, como toda la isla prácticamente está cubierta de pequeños plásticos de colorines que se van acumulando, ¿no? Que nos van llevando las gaviotas a su colonia y luego se quedan esparcidas por el suelo. Una mierda, de verdad. Es triste, pero es real lo que se ve. Y claro, tampoco sabemos hasta qué punto estos plásticos influyen en la salud de estas gaviotas, ¿no? De esas poblaciones de gaviotas que están cayendo en picado, aunque la gente piense lo contrario, ¿eh? Yo sé que entre muchos de los que estáis ahora mismo oyendo también lo que estoy diciendo, me diréis que va, si gaviotas hay cada vez más. Pues chicos, chicas, lo siento mucho deciros, pero no es así. Aquí, más de una vez os he comentado, desde el año 2000, la población de gaviotas ha descendido desde 1700 y pico parejas que había solo en el islote de Ízaro, que es la isla, o sea, es la colonia más potente del País Vasco, de la costa del País Vasco. De 1700 y pico, casi 1800 parejas, pues a cerca de 300 y pico que habrá ahora. Imaginaos el declive poblacional de la gaviota, ¿eh? Que se dice rápido, pero no sé hasta qué punto también estos microplásticos pueden tener resultado. Es algo increíble. Eso sí, una egagrópila chulísima. Colorín colorado. Algo increíble. Y bueno, chicos, chicas, que aquí ya me estoy alargando y no quiero terminar triste. Estas cosas existen e intentemos, pues bueno, en lo que podamos por lo menos no llegar a echar todas estas mierdas que estamos echando, que bueno, quizás no sea culpa nuestra directa, pero sí que deberíamos de concienciarnos en el uso de los plásticos y el reciclaje, ¿no? Para no ver imágenes tan horrorosas como las que hemos visto. Y bueno, a ver, dos cositas. Primero, el reto. El reto que bueno, he estado mirando, a ver si llego, sí, aquí está. He estado mirando en el correo electrónico. Ah, y a todo esto, no sé si Kodama en Zutensauser, o estás en directo, no he visto que nos hayas mandado tu dirección de correo para mandarte el regalo. Entonces, si no te importa, le puedes mandar vía Telegram al personal, o si no, al correo urdaibai@bercenter.org para que te pueda mandar el regalito de esta semana, o sea, de la semana pasada.
Si me lo has mandado, no sé, no me he dado cuenta de dónde me lo has mandado. Sé que si me has mandado al correo seguramente no me has contestado con el nombre de Kodama, creo, pero es que si puedes, mándame otra vez o dime que me lo has mandado para revisarlo mejor, ¿vale? Reto de la semana pasada, ahí va. A ver, voy a quitar las imágenes de estos plásticos y, a ver, aquí va. Este era el reto que puse. Ha habido de todo lo que nos habéis contado. Ahí, espera, que lo tengo que poner. Aquí está. Este era el reto. Estas eran las plumas. Ha habido gente que no ha estado mal. Pero ha habido gente que también se ha confundido. Porque, mira, os voy a dar... Vale, a ver, es que ricasco Kodama. Vale, pues entonces voy a revisar otra vez y... A ver, y a mi cuenta que te mando, ¿eh? A ver, voy a ir apuntando. Los que han mandado por correo. Y ahora sí que os voy a pedir, mira, os subo la foto a Telegram, que venga, en 20 segundos, 20, no más, nos digáis de qué se trata esto que estamos viendo. Tan, chan, 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 chan. Ahí voy a ponerme también con el chat. Y aquí nos dice, Berta nos dice que es cernícalo. Venga, ánimo. También ha habido gente que nos ha dicho que es abobilla. A xente nos dice que no participa. Y de verdad que es fácil. David nos dice que es cuco. Vale, voy a ir intentando apuntar a los que creo que no son. Hala, ánimo. Venga, animaros. Victoria nos dice esmerejón. Alberto también nos dice abubilla. ¡Ánimo! ¡Venga! Oriol, también Oriol nos dice abubilla. José Grana nos dice que chochín. Juan abubilla. Vivi nos dice que cuco. Abubilla, Kodama. Felipe del Río abubilla. Va ganando la abubilla. Joseba, aupa. Aguja con la negra. Venga, Marco Antonio nos dice que abubilla. Jules, abubilla. Ando con los dos chats, con el chat de uno y también Melanie también abubilla. Venga, ¿quién da más? Robe también nos dice que se queda con la gente. Tic-tac, 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 tic-tac. A ver si hay alguien más que se anima. Y mira, lo que voy a hacer es, cuando se termine... A ver, voy a poner... Tic-tac, tic-tac, tic-tac... A ver... Voy a poner el reclamo de esta ave que seguro que lo conocéis. Abubilla. Félix nos dice también que es Cucoa. Félix. Bozzone. Virginia nos dice que abubilla. También nos dicen cuco. Tic-tac, 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 tic-tac. Y bueno, venga, voy a contar hasta 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eta 0. Bueno, chicos, chicas, pues no. Vamos a ver de qué se trata. Voy a poner el reclamo. Venga, y yo me voy a poner aquí. Hay varios que habéis acertado, ¿eh? Pero no voy a enseñar todavía. Y el reclamo de esta ave es...
Es un cuco. Era difícil, ¿eh? De verdad, era difícil. No se trataba de una cresta, sino que es la cola de un cuco joven. Ha habido alguien que me ha dicho también cuco hembra, le he dado por bueno, pero este es un cuco juvenil que ya os dije que una pena, pero fue comido por un gato. Bueno, comido no, lo mató, por lo menos si se lo comería, pero os voy a enseñar. Es un juvenil, David, sí señor. Ya, pero después de visto, todo el mundo es listo. Y este es el cuco en cuestión, que el pobre... Mira, me voy a quitar yo para ver. Aquí tenéis a este cuco juvenil. Yo diría que asesinado por un gato, porque tampoco se lo aprovechó. Por lo menos si se lo hubiera comido... Bueno, esto que está sonando también es un pícido, pero no. Este es también el cuco, eso es, el cuco. Y bueno, a ver, pues aquí está el cuco, que es una pena verlo así, pero es para que nos demos cuenta también estos gatos. Aunque bueno, así también podía parecer una cresta, pero no era. Pero aquí está. Una vida en balde. Y bueno, pues con este cuco os tengo que poner el reto de hoy también, pero primero tenemos que ir al sorteo. Y para ir al sorteo, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que habéis acertado. Otras que os habéis cortado, que habéis dicho que no. Y una persona que está aquí, que ha acertado también, pero que me ha dicho que no os lo cuente. Entonces, va a be 6 personas. Venga, a cualquiera... Venga, la última que pille. Venga, Beatriz, ya que has escrito la última, a ver si nos puedes decir un número del 0 al 10. Venga. Uy. A ver, Beatriz, cuando puedas, nos dices un número del 0 al 10. Qué pena. También nos enseña Felipe un cárabo, creo que muerto. Y voy a quitar un poco el cuco porque queda un poco fuera. El 7, venga. El 7. A ver, voy a empezar desde el principio. A ver. A ver. Espera, ¿eh? A ver. Bat bi hiru bost sei zazpi. Espera, que voy a redondearlo. Es mi letra mala. Es Gotzone. Gotzone, que creo... Gotzone Sertucha, vale, que nos ha escrito desde el chat del YouTube. Gotzone, Sorionak... ¡Ay! Beatriz me ha dicho el 6. Es que yo le he cogido a Maite. ¡Ah, 7 listos! Vale. Bueno, he hecho con el 7. Le ha tocado a Gotzone, que creo que nunca le ha tocado. Ha dicho 6. Bueno, pues a ver lo que hago. Venga, da igual. Gotzone, esta vez te ha tocado. Entonces, Gotzone, lo que tienes que hacer es, si esto, os voy a poner, opa, Gotzone, a ver, te voy a poner aquí el correo, @center.org. Ahí va. Ese es el correo que si puedes nos mandas Jesús, tu dirección postal de casa y la talla de camiseta que usas. Creo que son camisetas normales. Entonces, Sorione, Gotzone, oye, Sorione. Jesús, Gotzone, Sorionak, que ya me salía Sorione, Gotzonak. Y no. Y ahora, el reto para la semana que viene. Venga, que esta vez... Venga, es distinto. Bueno, no es distinto. El reto para hoy es... A ver, no sé por cuál decantarme, creo que por este. Venga.
Ahí va. Es fácil, ¿eh? Bat, bi, eta hiru. Ahí está. Parece un cuadro, ¿a que sí? Parece un cuadro con anclas. O con pájaros. Mira, si le damos la vuelta, parecen pájaros. Mira, parecen... No me digas qué bonito. Parecen pájaros. Pero bueno, vamos a dejarlo en su posición original. O mira, o papiros. Una plantación de papiros. Pero vamos a dejar... ¡Ay! Que lo hemos visto en su posición original. Aquí. Ahí se queda. Ahí está. Voy a poneros el reto. Y ahí va. Para que vayáis estudiando. Ahí está. Y ahora, pues bueno, yo con este reto os voy a decir a los que nos vayáis a dejar hasta la semana que viene. Y con este sonido cuco de fondo. Y venga, con el correlimos nos vamos a pasar a la emisión en euskera y al intermedio Mosundi Bat. Bueno, un abrazo muy grande a los que nos dejáis. Hasta la semana que viene. Intentaremos hacerlo el miércoles. A ver si por una vez conseguimos que todo vaya bien. Y bueno, orain euskeraz gutxi gora bera gauza berdina, baina beste gauza batzuk ere kontatuko ditugu. Joate zatenari gero arte eta gelditzen zaretenari jarraituko dugu etxe. Ordua. Eta arratsaldeon berriro, hemen jarraitzen dugu emanaldiarekin euskeraz, ondinako orduberditxo batetan behintzat gelditzen gara hemendik, eta badakit batzuk ja utzi duzuela, ulertzen ez duzenok, baina badago hemen ere jendea ikasten da bilena, eta asiente beti gelditzen da, beraz, aupada handi bat asienteri euskeraz ere jarraitzen digulako. Eta baitu, momentutxo batetan, hementxe ikusten dugu Arrano Arrantzalearen kamera, eta duela momentu gutxira arte ikusten dugun inguru hori urik gabe egon da, baina ikusten duzuen nola, edo berba larregi egiten dudan, hitz larregi egiten dut, edo oso askar igotzen da marea, eta ikusi duzue nola, eta hemen asiente galdetzen du, erronka, a ver si el reto es una pintura al Roman. No, es real. Benetazkoa da erronka. Eta esaten hau naizena, ikusi nola igo den marea momentutxu batetan. Zearin, ikusi, zelako paisaia utzi digun, momentu batetan mareak. Eta guazen urbiltzera, Arrano Arrantzalerik ez, baina gertu,
Ikusi gaitu. Hortxe, ikusten dugu. Aber ikusten ditugun arranoak, ze gaur behintzat nik oraindik ez ditut ikusi. Baina badakit egon badaudela. Hemen dagoen ingurutik saiatuko gara ikusten. Murgilduko gara berari gustatzen zaizkien lekura. Batzutan pinu hau ere gustatzen zaio lo egiteko. Murgilduko gara. Batzutan amendik ibiltzen dira, baina gaur naiz eta zuma erabili ez naiz ikusteko gai. Batzutan hemen txegoten dira, Ez, gauza zuri bat ikusi dut, baina hemen aurkitzea, oso zaila izaten da. Ez dut ikusten. Beraz, jarraituko dugu, beste alderdien hartza. Ikusteko aukera dagoen. Ikusi, nola, momentutxu batetan, estali den itxasadar guztia, Marearekin topera. Orain ikusten dugun, hemengo posteetan, hemen dago, baina hemen dagoena ez da arrano arrantzale bat. Aupa, Javi, eta astu zait, Javirekin ere egon naiz, aste honetan, ezagutu dut Javi, eta gauza asko ditugu amankomunean Javik eta nik. Behitu, Marea gorantz, eta hemen arrano arrantzaleen. Katxi, laporra ze pena, Javi, bidali behar zenuen, Behitu zelako irudi polita, antxeta mokogorria, marearekin eta urarekin, atzeko partean oso irudi lasaia ikusi duguna. Ez dakit zelan ikusten den zuzenekoan, baina espero dut ondo ikustea, baina ez dakit saltoka da bilen. Hortxe ikusten da, antxeta mokogorria. Neguko lumajearekin. Lasai asko marea gora doan bitartian. Saiatuko gara ikusten arranorik ikusten dugun. Aurreko posteetan. Eta guazen pitzera zerbait, ze ez dut jarri soinurik, eta nik uste dut behar ditugula soinutxo batzuk. Adibidez, behitu, hemen gutxira ja iristen hasiko dira, eta hemen dira kaio ilunak. Kaio ilunak entzuten ditugunak, orain. Bai, Javi, urrengoan email bat bidali behar duzu, kontxo. Behin jakin da, hau ere ez da, arrano arrantzalea, pentsatu dut dela, baina ez da. Jarraituko dugu arrano arrantzalearen bila. Horrere ez, hemendik. Ez kamera dabil nahi duen moduan. Ez, gaur ikusten dira, arranoa ez, baina bai ikusten dira kaioak, atxeden hartzen, arranoak egoten direnekoa, baina gaur arranoen arrasturik bez.
Agian egongo dira, beste dokuren batetan, baina, utziko dut berriz ere kamera itxasadarrari enfokatzen. Eta jarriko ditugu beste doinu batzuk. Badurako beste doinu batzuk. Eta orain, pasatuko gara beste kamerara. Eta entzuten duguna hau, kuliska zuria. Eta guzailetuko gara orain, kuliska zuriak ikusten zen marea gora dator, eta noski, Oruetako urmaelean sartuko gara. Ikusten ditugun, bai, nik uste dut ikusiko ditugula. Baina, lehenengo eta behin jarriko dugu Oruetako kamera. Eta mentxe, behitu ze polita, zelako irudi polita ikusiko dugun orain. Hementxe ikusi dituzue, bueno, aspaldiko biluriko bailon dago hemen. Venga, jarri dezagun. Jarri dezagun. Venga, hementxe dago. Hemen ikusten ditugu biluriko bi, punta-puntan. Urbildu gaitesan. Hementxe, biluriko bi. Eta hortxe bat, bi gehiago datozenak horregaz. Dago, biluriko, biluriko oskuro, uste dozela. Bai, kuliska handia, xiritona, xirita, eta gamba berda, biluriko oskuro, eta biluriko bailon. Ontxe, danak, hementxe gurean, aurrez aurre ikusten ditugunak. Oso irudi politak. Ikusten dugun. Oin ez dut ikusten, ze hor egun da, bai. Behitu, hemen zelako artista. Behitu. Hemen daukazue. Biluriko bailon. Erdi-erdian, kuliska txikia. Makile puntan. Hortxe. Benetan, artista bat, Hurbilduko gara, irlartxora, eta mendik gozatuko dugu orain, ze bokozabalak joan egin dira, bintzat, agian jaten egiliko dira, Eta hementxe ja, lertxuntxoak, orain momentuan lertxuntxo txikiak, ikusten direnak. Ikusten duzue, irlak eta belar itzelarekin daudela, eta hemen lertxuntxo itzainak eta lertxuntxo txikiak. Batzuk espluga gauz, eta Martinek, uste dara. Bai, Martinek. Garza mediana, eta ez dut gogoratzen bestea. Eta hemen, kopeta zuriak, pare bat kopeta zuri, 3 kopeta zuri, jan da jan. Aspaldian ez dio kasu askorik egin. Basateak, zelan ez, hurbilduko gara Bokozabalen irlara. Eta behitu, zeintzu dauden hemen, zelako juerga dagoen irlatxo honetan. Hurbildu gaitesan, hemen ikusten dira, zankaluzeak, eta zangaluzean txitak ikusten ditugu, baina hortzi zehar ibiliko dira, baina azal.
dut uste hori dinamika, Zanga luzea, lertxuntxo txikia, lertxuntxo itzaina, lertxuna euskara, orgoian. Eta hemen urbilduko naiz urrun daude, baina urbilduko naiz apurtxo bat. Ez, eta kuliska zuriak. Bai, galeuskoa. Galeuskaraz hitz egiten dugu, ja, bilurikoarekin, biluriko beilon. Hori da, nik uste dut, ave del año, esaten da moduan, urteko hegaztia. Hemen daude moko zabalak, behitu. Orain txek jan da jan, urbilduko gara. Hemen txek uste dituzue. Zelako martxarekin, jan, gauza pila badago. Osea, moko altxatzen duten bakoitzean, zerbait jaten dutena. Taka. Beitu, zelako ritmoarekin, zelako erritmoarekin, jaten duten, Taka. Beitu, bikote bat eginda, nola garbitzen duten padurako lurzorua. Tita. Barrura. Ontxe, merienda egiten. Galdetzen digute Amerikean noiz konponduko den soinua, ez dakit noiz konponduko den, ze benetan pena bat da, ezin entzutea zuzenekoa, eta ez dakit, komentatuko dut Vicenterekin, etortzen denean, baino porretan dago, baina bai egia da. Eta baita ere galdetzen digute, ea noiz utzi ziguten, iaz gure arranoek. Eta esango dizuen, abuztuaren bukaeran, joan ziren, irailaren hasieran. Ez, roi, uste joan zela berandutxoago, irailaren erdialdean edo. Bai. Haitxe ikusten ditugu, moko zabalak. Jan da jan. Ikusi zelako polito da bazen, honek lertxuntxoa, antxeta moko gorriekin, lasai asko, eta oso irudi politak ikusten diranak oraintxe momentuan. Urarekin atzian, eguzkiak eskina batetik ertz batetik ematen, eta mentxe lertxuntxo itzain bat bere luma katontzen. Javik esan digu pasekiela, baina ez da trampa, Hortxe ikusten da. Disfrutatu irudi honekin, gero jarriko dut berriz, baina hortxe ikusten dira, lertxuntxoak antxeta moko gorriekin. Irudi polita benetan. Oso irudi lasaia. Jarrituko dugu, besterik ikusteko ere daukagun, hurbilduko gara irla txorretara, baina belarrez betetako irla, hemen gauza gutxi. Hemen gutxira sartuko gara irlatxo hauetan garbiketa lanak egitera, ze bestela, ez da ezer ikusten. Hurbilduko gara ona. Hemen ere guztiz estalita irlatxoa,
Eta urbildu baita esan gara besterik ikusten dagoen hemendik. Saiatuko gara hemendik jarraitzen. Zertu ikusten ditugun, ikusten badugu zerbait, ertz honetan. Gaur goizean ibili dira Sangaluzearen txitak ibili dira hemen. Baina orain ikusten dugu Sangaluzea, hementxe, baina geldi, lotan, eta txitak hortizean ibiliko dira, iaten, eta eskutatuta, baina jarraituko dugu hori ikusten ditugu. Hemen, hemen gure bilurikoa. Hementxe ikusten da. Biluriko bailon. Kuliska txikia. Common sandpiper. Polita, Eta hemenik ez dakit zer gertatu da, baina, oi. Hemen kaio bat dago hilda. Kaio gazte bat. Toma ja. Beitu, hau ez dut ikusita euki. Ez dakit predatuta dagoen, edo zerbait egia lumak endu dizkion, baina hementxe ikusten duzu, Hildako kaio bat. Kaioak lehen esan dute, nahiz eta pentsatu jendeak gero eta gehiago daudela, justo kontrakoa da, Eta erakutsiko dutzuet gero, berri sartu zareten horreri, erakutsiko dutzuet zelako irudiak aurkitzen ditugun Izarrako Irlan, Euskal Herriko kaio koloniarik handienean. Gutxi gora bera, ikusi dugu zer dan dagoena oruetan, eta orain komentatuko dizuet, gure eraztunketa estazioan zer nolako berriak izan ditugu, eta bertako aktualitatea. Lehen eta behin, gure estazioa, Paduran bertan, urbitzen baldin bagara Padurara, hementxe. Oin, eguzkiak emango dut, agian ikusi ere ez da egiten. Parkatu. Ezke eguzkiak ematen du, baina Paduran bertan dagoen eraztunketa estazio bat. Eta joan gaitezen ora, Gaur eguneko, bai, azeriak, hemen lehen hilda dagoen kaioa ez dakit, azeriak edo, seguramente maite galdetzen da zer gertatu, seguruenik, inanizioa eta gertatzen zaila asko kaio edi, eta batzuk daude, eta gero gazteak dira eta hil egiten dira, orain dela gutxi ere beste bat ekarri ziguten, larri zaurituta, edo larri zegoela, eta bertan bera hilekin zen, bai. Eta ikusi daigun gaur gure eraztunketa estazioan zertzuk aktualitate izan ditugu. Baina lehenengo, eraztunketara joan aurretik ikusi daigun gure protagonista bat, eta oso bitxia. Hemen daukagu dordoka hau, Galapagoa, europearra, arra, eta ikusten duzuen nola, daukan jarrita GPS bat, GPS gailu bat, jakiteko nondik nora ibiltzen da, edo dabilen bintzat, eta aparatutxo honek, hemen ikusten duzuen plaka solartxoa daukala, eguzkirako bateria kargatzeko, eta honek emititzen du, egunean ez dakiz ematen aldiz, bere posizioa emanez. Hementxe, Galapago europearra. Egia esan, nire lagun batzuk atera dute, mintxe bertan, gaur, orain dela pare bat ordu, eta hortxe daukazue, gure Galapagoa.
Baina ez hori, gaur gure eraztuketa estazioan hegaztiekin sorpresak izan ditugu, eta ara non, abentxe. Benarriz bat, benetan polita, oso hegazti berezia, oso hegazti berezia. Bakarrik leskari helduetan eta agertzen den hegaztia. Gazteleraz buscarla unicolor. Abentxe, ikusten duzuen hegazti polite. Benarriza. Eta, hau gaur goizean harrapatutako altxor txiki bat izan da, baina bere lagun bat ere badago. Benarriz Navarra, ikusten duzuen hau, gazteleraz ere buscarla pintoka eta bitu jarriko dugu. Lehen ere jarri dugu bere doinu berezia eta jarriko dugu. Hortxe, entzuten duzuen hori, Benarriz Navarraren doinua. Berezia benetan, Baitu zelako begia eta zelako mokoa daukan. Benarriz Navarra. Navarra koloretxo hau eta euskalako beltzak eta zurizkak, beltzak eta berdeskak. Baina ez da izan hori bakarrik, Baita ere ikusi dira, noski, sasitxoriak. Hemen sasitxori bat, migrazioan harrapatu duguna, hau nahiz eta hemen abia egiten ere egon diren. Eta noski, sasitxoriekin batera oso antzerakoa den txio horia. Mosquitero musical, gazteleraz. Txio horia. Willow warbler, ingelesez. Eta leskariekin, sasitxoriarekin eta txioriarekin begira zelako kolaxa. Gogoratzen dut hau, eta zuek ere gogoratzen duzuen nola erronka batetan aurkeztu genuen. Amen. Sasitxoria eskerrian, leskaria askoz ere gorrizkagoa erdian, eta txio horia eskubian, eskumako partean. Eta noski, aurretik ere, hirurak. Txio horia eskubian, erdian leskaria, eta eskerrian sasitxori arrunta. Eta sasitxori arruntaren doinua ere, latinez, esango dizuet, sasitxoria dela hipolaiz poliglota. Eta zergaitik poliglota, kantatzen du, hainbat doinu ditu, denak politak, eta daukaklako abots bat, txorro baten moduan, isildu gabe, etengabe, kantatzen duena eta polita. Oso berezia, ontsa entzuten duguna, Benarrizarena, baina sasitxoriarena ontsa entzuko duzue. Ikusiko duzue. A ber, hor da. Oso doinu polita dauka. Hortxe, entzuten duzue, sasitxoriaren doinua. Hortxe ikusten da, primeran. Eta uste dut, Vicenteri gorantziak bota behar dizkiela da. Haupa, Vicente. Bai. Hau, sasitxorien kasuan eta gaurko gauzen kasuan. Eta behitu, beste sorpresa bat izan duguna. Gaur, mokosabal baten eraztunaren datuak iritsi zaizkigu. 20 urte dauzkan mokosabal bat, eta sorpresarik handiena izan da, Chiclana de la Frontera eraztun du, Vicente oraintxe momentuan dagoen herri horretan, eraztun du, ze Vicente da Chiclanakoa, eta non aurkitu dute, lehenengo aldiz ikusi da Urdaibain. 20 urte eta gero Chiclanan paduretan eraztun du,
Eta Urdaibain ikusi dute 20 urte ostean. Non egon den, 20 urte hauetan, bueno, misterioa. Eta bueno, noski, Izaroko gauzak ere kontatu beharrean gaude. Eta hortxe ikusi ditugu lan, baina bueno, behitu zelako paisajea, Izarokoak atera dituztenak. Han bizi diran, gaur bizi diran jendeak. Gaur momentuan Paco Lopo eta Paco Castro daude, gure lagunak, Extremadurako lagunak, baita ere Unai, Andoainekoa, eta baita ere Alba. Horrek dira, irla polit honetako biztanleak, hainbat eta hainbat kaiorekin eta bestelako fauna batekin batera. Hementxe, ikuste dituzue, tamariz bi hauek, eta tamariz bi hauetan daude gure lertxuntxoen abiak. Eta hori ikusiko duzue zelako abiak dira, eta nola eraztuntzen dituzte. Baina lehenengo, guazen ipintzera. Ui, gaviota, eta non dago. Hemen. Venga, eta guazen, kolonia honetara, lertxuntxoen kolonia honetara ikusteko zelakoa diren abiak. Beitu. Hau da, lertxuntxoen abia bat, eta lertxuntxo baten txita abia horretan. Monstru txikitxo bat ematen du, baina hortxe dago. Eta hemen entzuten den reklamoa, Izarako irlan ateratakoa, Eta noski, nola eraztuntzen dituzten gure kideek, hemen ikuste dituzue, eraztunketa saioan, Luis, lertxuntxoarekin, eraztuna jartzen, lertxuntxo itzainarekin, Ioar, pixua hartzen, Hector, lertxuntxoak sakuetan izaten, eta Jon, Oier, neurriak eta punteak hartzen. Oso lan polita egiten ari direna, gure lagun hauek. Eta dagoeneko ja, hasi da migrazioa ere Izarako irlan. Eta ontsi erakutsiko dizuet, hemen Joar, atzo, edo eren egun, lehenengo sasitxoriarekin. Migrazioan, Bizkaiko golkoa gurutzatu duen lehenengo sasitxoriarekin. Bai. Eta hemen aurkezten dizuet, oraintxe, Izarora joan den bigarren taldea Extremaduratik eta Paco Bian. Paco Lopo eta Paco Castro, Unai eta Alba. Gurutze gorriko lagunekin, Izarora joateko prest. Herenugun ateratako argazkia Bermeoko portuan, eta beraiek izan dira, lehenengo migrante hauek hartu dituztena. Guztan zuria, polita denetan, irlako biztanle polita, migrazioan agertzen dena. Sasitxinboa, gaztetxo bat, gaur bertan harrapatutakoa, eta hemen, eulitxori grisa. Baina, bueno, egia esan, beste gauza batzuk ere aurkitu dituzte, eta aurkitu dituzten gauzen artean, gauza tristeak ere. Behitu zelako hegaztien hegakorropilak. Hegakorropilak dira, beraiek liseri aparatuan gordetzen dituzten, eta liseritzen ez dituzten gaiak, berriz ere, askatzen dituzte, botatzen dituzte, mokotik, ahotik, mokotik esango genuke, eta liseritu ezin duten gauzekin egiten dituzte, eta tristea da ikustea, zenbat eta zenbat plastiko dauzkaten kaioen hegakoropila hauek. Oso politak ikusteko, baina oso tristea ikusten duguna. Guk botatako plastikoez osatutako hegakoropilak. Benetan tristea Izaroko uhartean ikusten ari garena. Itzela. Baina ez gara joango irudi triste batekin, eta nik uste dut, gaurko emanaldia bukatzutaz emateko,
izarotik ikusten den arrats bat jarriko dizuet, benetan arrats polita. Eta honekin nik agur esango dizuet datorren astera arte. Gogoratu erronka ere hor dagoela, eta behitu zelako irudia izaroko uhartean ikusi daitekeena. Ogoino eskumatara, itxasua bare-bare, eta guztia sartzen ari den momentu honetan. Beraz, nik neuk, datorren astera arte esango dizuet guztiari, asteburu ona igaro, formalak izan, eta datorren asteazkenean saietuko naiz, hemen txegotean, teknologiak laguntzen bagaitu behintzat. Beraz, mozu handi bat dan hori, eta datorren astera arte, agur.